relación a un trabajo realizado por Cristian Rodrigo Iturralde, que es sobre su última publicación, 1492, Fin de la barbarie, comienzo de la civilización en América. Un libro muy interesante que trata sobre el indigenismo, cómo eran las civilizaciones indígenas pre la llegada de los españoles, qué significativo tuvo y qué influencia tuvo, y por supuesto desenmarañar esta leyenda negra que se ha realizado contra España, contra el cristianismo, la evangelización en América. Me gustaría presentarlo a Cristian Rodrigo Iturralde. Cristian Rodrigo Iturralde es historiador, es investigador histórico, escritor, profesor, ha dado charlas, escribe artículos realmente sobre variados temas relacionados a la historia. Me comentabas por qué elegiste este tema y me gustaría que me dijeras un poquito si esto fue algo que vos tomaste como un desafío, tomaste como algo que hay que levantar una bandera, esto es una reacción, digamos, por la verdad histórica, o es un tema que te sentiste que valía la pena tocarlo y vulnerar un poco todo este pensamiento único, es una bandera patriótica. ¿Cómo tomaste este esquema, particularmente el fin de la barbarie, ¿no? Porque hoy con el indigenismo avanzando por todos lados. Es lo que sí, sin dudas. ¿Por qué? Y porque creo que en estos últimos años el indigenismo está increyendo, pero está avanzando saltos cuánticos, y mucha de la gente que de alguna forma reivindica estos postulados, muchos lo hacen por ignorancia. Yo me acuerdo, mira, si vos me preguntás, ¿cuándo fue, hay algún momento de inflexión donde vos dijiste, bueno, voy a empezar a escribir sobre el tema? Te lo cuento así bien rápido, por decírtelo sencillamente. Estaba caminando, me acuerdo, por Congreso, la verdad que no sé de dónde venía, y me cruzo con una de estas cientas manifestaciones o actos que nos encontramos en la ciudad de Buenos Aires a toda hora, cortando el tráfico. En este caso, un acto bastante concurrido, convocado por ciertos líderes indigenistas o proindigenistas, creo que estaban envueltos los mapuches ahí, y yo me acuerdo, me paré un segundo a observar esa escena, que era casi kubrickiana, y yo veía distintos grupos adhiriendo, ¿no?, a los reclamos de estos indigenistas y a la reivindicación de su modus vivendi. Yo pensaba para adentro, yo decía, si estos tipos superan realmente lo que implica o lo que es el indigenismo, ¿no?, y las costumbres a las que suscriben, seguramente no hubieran estado ahí. Por ejemplo, uno de estos grupos es el feminismo. Entonces, los feministas apoyando a los indigenistas, cuando todos sabemos que la mayor parte de estas culturas precolombinas estaban regidas por sistemas patriarcales, donde la mujer, cuando no era menospreciada, era despreciada abiertamente. Incluso las leyes, ¿no?, operaban contra el sexo opuesto, en el sentido contra la mujer. Por ejemplo, había grupos de abortistas, cuando sabemos también que gran parte de las culturas incas y aztecas penaban con la muerte el aborto inducido. Luego estaba creo que el Chá, estos grupos de homosexuales, cuando el 95% de las culturas precolombinas penaban con la muerte, la homosexualidad. Incluso había una distinción entre sus leyes entre el homosexual pasivo y activo, y al homosexual pasivo, incluso antes de la ejecución, se le infringían una serie de torturas. Por supuesto que había agrupaciones de derechos humanos y grupos garantistas, como el CELS, por ejemplo, cuando vemos que el valor de la vida humana en estas sociedades precolombinas no tenía más valor que la fuerza del trabajo, ¿no? De robar un pan o robar 7 mazorcas de maíz estaba condenado con la muerte. Entonces estos jueces garantistas como Zaffaroni y Ollarvide, que hoy apoyan el indigenismo, digamos como es un poco incoherente. Esto fue un poco, Juan, lo que me motivó y decir, bueno, vamos a esclarecerlo. Como una bandera. El indigenismo, por ejemplo, en estos últimos tiempos ha ganado un gran terreno, ¿no es cierto? Bien decís, el garantismo, un poco el pensamiento único y todas estas movidas. ¿Eso es en particular lo que te llevó también a escribir esta obra? ¿Y algo más que vos encuentres como que...? Sí, en parte esto que hablábamos recién, como decís vos, y también porque entendía, pues si bien sobre el periodo hispánico, ya propiamente, y sobre la conquista de América, yo entiendo que hay excelentes trabajos, excelsísimos y insuperables, como por ejemplo, vos los conocés, los trabajos de, no sé, en nuestro país, don Antonio Caponeto, Vicente Sierra, el padre Furlong, Cayetano Bruno, Caturelli, Petrocelli, Vittori. Existe realmente un cúmulo de documentación y de trabajos esclarecedores sobre el tema, pero lo que yo notaba, hablando con la gente, incluso con jóvenes, es que, digamos, para lograr de alguna forma tomar conciencia de la significación y de lo que implicó los beneficios de la llegada de España a América,
había que necesariamente comenzar por adentrarnos un poco en cómo vivían estas culturas, o sea, con qué se encontraron los españoles. Entonces, me pareció que, sabiendo cómo vivían estos pueblos indígenas, me parece que luego, por contraste, me parece que se podía lograr la justa valoración incluso del tema, del tema de la llegada a América y de la gran obra de la evangelización, ¿no? Claro, y cuando hablamos de estos grupos indígenas, o por lo menos las culturas indígenas, sabemos que son originales de América, empecemos por ahí, son originales porque muchos hablan de que cruzaron por el Estrecho de Bering, otros vinieron por otros sectores y que ahí se fue diseminando en América. ¿Son realmente pueblos originarios? No, son los pueblos no originarios de América, ¿no? Esto ya está, como yo lo hemos dicho en otros programas, es una cuestión ya completamente zanjada científicamente y por todo. Provienen, como decimos, de migraciones por el Asia, todas convergen en la misma. Incluso, hablando del tema de los pueblos originarios, los mismos aztecas recién conocen y ocupan México en el siglo XIII. O sea, originarios de dónde son los aztecas. Si los aztecas recién conocen la región mesoamericana en el siglo XIII. O sea que solamente 200 años antes de que lleguen los españoles, los aztecas están comenzando a ocupar esa región. Entonces, ¿cuáles son las tierras que reclaman? ¿Cuáles son los pueblos esos entre los aztecas? ¿Cuáles son las culturas principales que podrías distinguir que se asentaron en América? Mira, por lo menos las que trato yo un poquito con más precisión, son las que coexistieron de alguna forma al momento que llega España, ¿no? Como por ejemplo, podría ser en la zona andina los incas, mayas y aztecas. Por supuesto que hago una mención a las culturas más determinantes que hubo en el continente, como los olmecas o los toltecas o los chibchas, moches, chovis. Hay una serie de teotihuacanos, de incluso culturas mucho más determinantes que incas y aztecas, que son las que nosotros comúnmente conocemos. Como las más avanzadas, digamos, como las más... En todo sentido, en organización social, pasa que hay algo que no se dice. Entonces, ¿por qué conocemos únicamente incas, mayas y aztecas? Sí hubo culturas que realmente fueron mucho más avanzadas que ellos, porque había una costumbre muy común en estos imperialismos indígenas, en estos estados despóticos. Cuando llegaban a una región, la conquistaban, por supuesto, siempre por las armas, y la exterminaban, se aseguraban de que no quedara vestigio de la existencia de la cultura que estaban ocupando o exterminando. Claro. Exacto, o sea, se apropiaban de su tecnología y lo primero que hacían, una costumbre muy común, vos sabés que la historia de los pueblos y las costumbres se daban por tradición oral, ¿no? Estaban los ancianos de las tribus que iban contando por tradición oral cómo era la historia de sus pueblos. Lo primero que hacían los aztecas o los incas al llegar era reunir a estos ancianos que transmitían la historia y exterminarlos. Entonces, de esa forma no había, daba la impresión de que incas, mayas y aztecas fueron culturas que estuvieron siempre, cuando no fue así. Salvo tal vez el caso de los mayas en la primera fundación. Pero vos fíjate que es un modus operandi muy similar al de los comunistas, ¿no? Con el tema de los gulags y todo. Aquí también mudaban gente de una región a otra. Siempre se dice que la llegada de los españoles se exterminaron a todos los indios. Yo quisiera saber si había una idea de población indígena en América. ¿Había un número determinado o el número que encuentran los españoles es tal y se había mantenido ese número a través del tiempo o originalmente, digamos, ¿cómo llegan los españoles y encuentran un numerito determinado? Sí, hay un número. Esta es otra cuestión zanjada, más allá de que panfletistas de fuste como Piña y Galeano no acusan recibo. Tenemos los estudios más serios al respecto que existen por ejemplo, de Agent Rosenblatt. No sé, es un filólogo, uno de los filólogos más importantes, junto con Menéndez Pidal, también con quien trabajó trabajó con él en Madrid, de 13 millones de habitantes en el continente a 1492. 13 millones de habitantes, no 90, en todo el continente. Teníamos más o menos 5 o 6 millones en la región mesoamericana y 200.000 en lo que actualmente es la extensión territorial de la República Argentina. Así que 13 millones. ¿Y en culturas generales se identificaban determinadas cantidades de tribus? ¿Había un número de tribus? Mirá. Acá tenemos los comechingones, los patacones, ¿no es cierto? Había tanto. Es una muy buena pregunta la que haces, porque sí, en realidad yo creo que es muy difícil llegar a establecer un número preciso de la cantidad. Algunas eran tribus muy chicas. Algunos eran muy chicas. Vos fíjate que llegan los españoles, por eso también esto es importante saberlo, no se encuentran con
digamos, el indígena tenía una concepción continental, ¿no? No había ni unidad religiosa, ni racial, ni de absolutamente nada. Eran cientos de tribus distintas, esto ya lo he comentado antes, enfrentadas completamente, envueltos en guerras, vendetas, de costumbres muchas veces completamente distintas. Así que sí, el número, yo creo que puede haber tranquilamente más de 100. Ahora las determinantes, por supuesto que fueron significativamente menor. Claro, esas eran significativas porque se destacaban en su arquitectura, había rasgos mucho más particulares o porque eran numerosas. No. Digamos, los aztecas, los mayas, los incas. Y pasa que los mayas, incas, aztecas tuvieron, cierto, de alguna forma, como todo estado despótico, imperialista, tuvieron cierta organización de alguna forma social, ciertas leyes, por decirlo de alguna forma, y gente concentrada, ¿no? en una polis. Tenés estos grupos, bueno, los estados despóticos totalitarios, pero también tenés una gran porción de indígenas que, digamos, vivían digamos, sin estar sujetos a ninguna autoridad, ¿verdad? Claro. Perdidos en los montes, que no tenían noción de acopio de alimentos, se morían de hambre. Tenés estos dos grupos que tenemos que dividir, las culturas más organizadas y las culturas que estaban por ahí desparramadas. En 1492, me acuerdo, yo vivía en Washington y trabajaba en la OEA, se cumplieron los 500 años del descubrimiento de América. Sí. Y al cumplirse los 500 años, para no, como el indigenismo ya venía zanjando su espacio, para no chocar, se determina que el título que tenía que darse era Encuentro de Culturas, un encuentro de dos culturas, que en realidad no eran dos culturas, era una multiplicidad de culturas y una cultura que era española. ¿Cómo identificarías en tu estudio si la cultura o la civilización que encuentran los españoles en América era un entendimiento de civilización concreta en sí, era su forma de civilización, había una forma particular de civilización propia, digamos, como sí, para diferenciarse? Mira, yo entiendo, es un tema medio espinoso, pero yo entiendo que no podemos llegar a calificar... Eran santos, o sea, tenía un concepto de ayuda, de solidaridad, de algo por el Mira, habría que ver también, primero, tendríamos que definir qué es una civilización, porque hoy existe una costumbre de calificar de civilización a cualquier cultura o con rasgos comunes o distintos otros pueblos. Entonces habría que ver qué es una civilización. Lo que los españoles encuentran acá, yo entiendo que, digamos, sin hacer por lo menos los distingos necesarios, no puede ser calificado distintamente de civilización, porque acá encuentran barbarie, que casualmente es la antítesis, ¿verdad? O sea, creo que es un error común muy generalizado. La gente dice, bueno, pero mira, estos grupos tenían algunas leyes o tenían cierta organización social, pero eso no es suficiente para poder calificarla como civilización cuando vemos que en estas sociedades no existía la justicia social, había una brecha infranqueable entre las clases dirigentes y el pueblo llano. Las clases dirigentes y los emperadores, tal vez un 3% del total de la población, operaban completamente en detrimento del pueblo, que era explotado inhumanamente en las calzadas, en las minas y en una serie de trabajos muy arduos, de los cuales por lo generalmente morían. Entonces, cuando vemos que el marxismo cultural reivindica el indigenismo, es un poco, no se entiende, es totalmente incoherente, porque no hubo Estado más opresor que el Estado totalitario indígena. Al menos esto es lo que muestra, como yo no invento nada, es lo que muestra la documentación. Yo para este trabajo he procurado reunir la documentación más objetiva posible, particularmente de indígenas sin el contacto, o sea, previo al contacto con el español. Así que todo esto está totalmente documentado. Y la mejor prueba de esto, evidentemente, los españoles no hubieran podido conquistar o evangelizar América si no hubieran tenido un apoyo muy fuerte de los mismos indígenas, ¿verdad? Porque, bueno, vemos que Cortés llega con 200 personas o 300 personas, Pizarro llega con 170, o sea, evidentemente el indígena vio los beneficios que se seguían de la evangelización y de esta fusión con los españoles, ¿no? Donde había leyes, donde los dioses, en este caso Jesucristo, no pedía sangre humana,
y bueno, y había un orden social mucho más equilibrado, ¿verdad?